Génesis capítulo 30, versículo 28, si lo tienen, voy a leer. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Versículo 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Bueno, solo 2 versículos he leído. La Biblia está escrita por el Espíritu Santo, por lo tanto, no solamente nos narra la historia, algún acontecimiento que había sucedido históricamente, a la vez tiene una simbolización y manifestación de algunos asuntos que en el futuro han de suceder. Especialmente aquí Jacob, uno de principal antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Cristo es Dios encarnado, pero humanamente Él tuvo que nacer en un linaje. Entonces tuvo que elegir a un linaje. Él nació por la concepción del Espíritu Santo, pero para poder venir en carne y sangre tenía que elegir un linaje. Entonces Dios eligió a Abraham. Abraham fue un hombre muy bendito por Dios, porque Dios le eligió para que de él, con el tiempo, viniera una descendencia. Por eso Dios, cuando hablaba con Abraham, siempre a él le hablaba uniformemente: por tu descendencia o por tu simiente. Nunca él dijo pluralmente, sino singularmente: por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Entonces, el apóstol Pablo, en el libro del Gálatas, dijo: aquella descendencia nunca dijo como si fuese mucha, sino una sola, la cual es Cristo, dice. Pues en ese sentido, Abraham ha sido un hombre muy bienaventurado, porque humanamente siendo descendiente del hombre primitivo Adán, el pecador, por quien el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hijos de Adán. Él siendo pecador desde cuando nacimiento, pero por su fe él fue contado delante de Dios un hombre justo. Sobre eso, en el libro de Génesis capítulo 15, nos describe muy bien cómo un hombre pecador puede ser constituido delante de Dios justo. Dice: Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Entonces la Biblia nos aclara: el hombre pecador por las obras nunca podría ser constituido justo delante de Dios. Porque la medida que nosotros manejamos, el bueno, el malo, un día delante de Jesucristo, un intérprete de la ley le llamó maestro bueno. Jesús se molestó, le contestó: ¿por qué tú me dices bueno? No hay ningún bueno, sino solo Dios. Jesucristo simplemente pudo haber contestado, pero
él tenía necesidad de corregir el error, o sea, la ideología, la creencia de aquel intérprete de la ley. Por eso él quiso especificar el por qué tú me llamas bueno. En esta tierra no hay ni un bueno, sino solo Dios. Entonces, algunas citas y algunos conceptos bíblicos a veces nos cuesta mucho trabajo para poder comprender, porque no podemos estar de acuerdo nosotros, porque según nuestro punto de vista en esta tierra, sí hay bueno, aunque los malos son muchos, pero sí hay bueno, según nuestro criterio. Pero Jesucristo no estuvo de acuerdo, lo descartó, quiso aclarar, no hay ningún bueno en esta tierra. Entonces nosotros manejamos una medida de la ética. Una es la ley de Moisés, la otra es nuestra propia conciencia. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 2, apóstol Pablo dijo: al pueblo judío Dios les dio como una medida de la ética, la ley de Moisés, para que por ella pueda conocer lo que es pecado. Pero para los gentiles que nunca había recibido una instrucción escrita de parte de Dios, su propia conciencia llega a ser una ley, lleva papel de la ley. Entonces los judíos, por la ley de Moisés, puede percibir que soy pecador. Pero los gentiles, pueblos que no son judíos, por su ley de conciencia, puede percibir que eres pecador. Pero ¿qué pasa? Nuestra conciencia no es una medida tan exacta, tan perfecta. Simplemente nosotros cuando vemos a diferentes naciones, diferente cultura y costumbre, cada país maneja un poco de diferentes niveles de conciencia. Por lo tanto, la conciencia no puede ser una medida absoluta, porque hay algunas nómadas indígenas que nunca tuvieron contacto con gente civilizada. Cada grupo maneja un nivel de conciencia, pero podemos ver alguna variación. Por lo tanto, la conciencia no es una medida perfecta para poder conocer qué es el pecado. Y Dios nos dio la ley de Moisés para que por ella nosotros pudiéramos conocer lo que es pecados. Cualquier persona que se crea buena persona debe presentarla ante la ley de Moisés, que son 613 mandamientos, entre los cuales los principales que Dios había esculpido en 2 tablas de piedra son 10. Algunos creen que el número del mandamiento son 10. Los 10 son mandamientos que Dios esculpió sobre 2 tablas de piedra. Pero aparte de los 10, cientos, Dios ordenó a Moisés que escribiera en el rollo. Total son 613 mandamientos. Yo alguna vez he aplicado esta modalidad al momento de atender a una persona que por primera vez llega a la iglesia y me dice: yo me creo bueno, yo soy bueno, yo soy buena. Entonces, en vez de discutir, bueno, entonces, para la próxima cita, ¿me permite darle una pequeña tarea? Bueno, dígame, pastor. Entonces, es un compromiso, una promesa conmigo. Hasta la próxima semana venga, nunca mentirás a nadie. Sí, está bien. Y luego, nunca mentirá, nunca codiciará a nadie y nada.
Sí puedo cumplir. No codiciará. Unos cuantos, ni siquiera 10, menos que 5 mandamientos. Y la próxima vez, cuando se regrese, primero me presente el resultado de su tarea, luego hablemos. De la persona que en el primer encuentro estaba bastante presumido, con altivez del corazón, la siguiente vez cuando se regresa con cabeza agachada. A ver, ¿me puede reportar? ¿Cumplió bien la tarea? No. ¿Aún usted se le cree bueno? No soy tan bueno. ¿Por qué una persona se puede creer buena persona? Porque nunca se le presentó ante la norma de Dios. Por eso, por manejar diferente medida, la Biblia prohíbe de no usar pesa engañosa. No sé aquí los vendedores mexicanos cómo son. Cuando yo estaba en en Perú, nunca debe creer la balanza que ellos tienen. ¿Y cuánto kilo de carne y verdura? Mire acá. Sí, exacto. Yo le pago. Regreso a casa. Pero ¿qué pasa? Y me doy cuenta que creo que no alcanza. ¿Qué pasa? Me entra una duda. En la casa tengo mi propia balanza. Ahí al pesarlo falta bastante. ¿Qué pasa? Me mostró su balanza. La balanza manipulada y controladas. Y también los cambistas en Perú. Cambio. Hay zona de cambio, también hay los cambistas ambulantes parados. O sea, tiene licencia. Pero parado nunca debe creer su calculador. Mire, señor, hoy el dólar está en tantos. Mire, ¿cuánto quiere cambiar? Así está. Luego me cambia. Ya está bien. Luego confirmo por si acaso haya falsificado. No hay billete falsificado. Hice bien negocio, un buen negocio. Al regresar a casa, uno de mi familia, papá, parece que le haya estafado. ¿Cómo? Pero hoy la cotización está tantos. Él me dijo así, me mostró su calculador. A ver, voy a traer mi calculador. Luego calcular resulta diferente. Hasta calculador manipulado. Por eso, luego de aquel aprendizaje con mucha amargura, cuando nos íbamos a cambiar, siempre llevábamos nuestro propio calculador. Cuando muestra el calculador, un momento, voy a sacar mi calculador. Eso no se vale, señor. Porque su calculador y mi calculador es diferente. Su balanza y mi balanza es diferente. La Biblia dice que no lo hiciera, me da a entender que desde miles de años atrás la humanidad usaba ese truco. Por eso muchas veces dice no usara balanza engañosa. Y pesa diferente. Entonces, ¿qué sentido tiene? No solamente en la negociación, también en nuestra ética y conciencia, cada persona usa diferente balanza. Para mí no es pecado. Porque tú lo hiciste. Porque para mí estaba bien. Para mí es normal. Pero eso no es normal. No era tuya. Pero tú la agarraste, pero según mi punto de vista, nada estaba mal. Cada persona maneja diferente balanza. Pues Dios mandó la balanza de Dios, la pesa de Dios. Pues la Biblia se llama de otra manera canon. Canon significa regla. La regla de Dios. La humanidad, por lo menos unos 100 años atrás, en el mundo no había la medida universal que el peso universal. ¿Qué pasa? Cada nación usaba diferente medida, diferente peso para lo sólido y líquido. Entonces en aquel tiempo había muchas confusiones.
y luego las naciones empezaron a comunicarse más, sintieron la necesidad de establecer medidas, pesos universales, para que no haya más confusión. Entonces, para poder juzgar nuestro espíritu, realmente es bueno y malo, Dios mandó su medida, es canon, la regla de Dios, la Biblia. Entonces los seres humanos, para poder evaluarse, ¿soy buena persona o no soy buena?, no debe aplicar su propia medida, su propia pesa, sino debe presentarse ante la balanza de Dios, ante la medida de Dios. Entonces ahí nosotros perfectamente podemos percibir, ¿soy bueno o malo? ¿Y qué pasa? Por lo tanto, nuestro bien para Dios no es bien. Hasta algún concepto de nuestro mal, quizás para Dios no es mal. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 38, Génesis es un libro muy completo desde la creación, la caída del hombre, la separación del hombre de Dios, la historia del pecado. Luego, Dios explica sobre un linaje, porque para poder venir el Mesías, el Salvador, Dios tuvo que elegir un linaje, la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José, y termina el libro de Génesis. Pero desde el capítulo 37 al 50, la Biblia ocupa para narrar la vida de José. Pero capítulo 38, de repente Dios abre un espacio, inserta una historia muy extraña. En medio de la vida de José, de Génesis capítulo 37 a 50, 38, Dios no trató nada de José, sino ahí insertó. ¿Y qué pasa? Sobre una mujer. En la Biblia es difícil que una mujer ocupe un capítulo completo. Si alguna mujer ocupara un capítulo o una página, un libro completo, no es cualquier mujer. Una mujer maravillosa para los ojos de Dios, por eso ocupa un espacio. Pero el capítulo 38, que los hechos de una mujer, la nuera de Judá. Judá es uno de 12 hijos de Jacob. Pero ¿de qué trata? Una historia muy pervertida según nuestro punto de vista. La nuera llega a su suegro, por su suegro embarazarse, engendrar hijos. ¿Y qué pasa? Las mujeres israelitas de generación en generación, aquellos hechos de la nuera de Judá, alababan hasta hicieron cánticos para bendecir a mujeres virtuosas de Israel. Siempre mencionaba el nombre Tamar, la nuera de Judá. Para una persona que por primera vez lee esa historia, no puede entender. Yo ni siquiera yo quiero leer esto de verdad. Ese es pecado. ¿Cómo la nuera puede llegar a su suegro por él quedarse embarazada? Entonces, para poder interpretarlo bien, tiene que ver la parte final de aquella historia. Judá no supo que su nuera, a ella le dio su primogénito y segundo, porque en Israel había costumbre, no solamente Israel, hasta en Europa, algunos países, antiguamente habían costumbre de casarse
con la viuda de su hermano para poder levantar el nombre del difunto. Entonces el nombre del difunto no se ha olvidado, sino en el libro de genealogía continúe. El hermano mayor se casa con una mujer, pero sin poder levantar su descendencia, siendo muy joven se muere. Su hermano menor tiene deber de redimirlo, muy aparte de su esposa, tiene que redimirlo. Eso no tiene nada que ver con la perversidad, con la lascivia, no. Antiguamente era una hermosa costumbre para que el difunto no se quede olvidado de la historia. Levantar un hijo. Entonces, con aquella viuda que se la toma por su mujer, quiera o no quiera, debe cumplir su deber como esposo, como quien sustenta económicamente, moralmente, debe llevar una gran responsabilidad. ¿Qué pasa? El primogénito de Judá se casó con Tamar. La Biblia no describe, dice solo fue malo ante los ojos de Dios, Dios lo mató. Del segundo se casa con la viuda, por la costumbre. Entonces, allí Dios describió un poco con detalle. Hasta se la tomó, porque le importó la mirada de la sociedad. Si tú no quieres redimir a tu cuñada, tú serás quien mancha el nombre de tu hermano. Será una vergüenza. Yo no quiero que la gente me vea mal. Entonces aceptó, se la tomó. Pero ¿qué pasa? En la noche de luna de miel, él pensó, pero el hijo no va a ser mío. Aunque biológicamente mío, pero nunca se quedará como mío. Además, yo me tengo que someter para cuidarlo, alimentarlo, hasta darle herencia. No, para mí sería un daño. ¿Qué pasa? Él perdió en tierra, dice, porque no quería tener carga en su vida. Si fuera así, ni siquiera tenía que tomarlas. ¿Qué pasa? La vergüenza. La gente me vea mal, pero yo no estoy dispuesto, yo no tengo condición, pero él quería reconocimiento de la sociedad. Quería cuidar su imagen, pero no tenía corazón. Entonces, con la hipocresía, supuestamente guardó hermosa tradición, pero en la noche no quiso y perdió en tierra ante los ojos de Dios. Fue muy malo, Dios lo mató. De Judá tenía 3 hijos, murió el primero, segundo, quedó Sela, el último. Judá, sin investigar muy bien por qué motivo Dios mató a su primogénito y su segundo, solo quiso escatimar a su último hijo. Miente a su nuera, tú regresa a tu casa. Mi último hijo es menor todavía. Cuando crezca te llamaré. Luego se despidió de ella, pero en realidad nunca más quiso verlo. El Tamar estaba en su casa, pendiente. Pasaron años, Sela llegó a ser adulto, pero nunca su suegro se acuerda de ella. Ella se dio cuenta, mi suegro ya quiere cortar la relación. No me acepta más como su nuera. Desde lejos estaba viendo que Sela ya estaba grande. Luego esperó. ¿Qué pasa? Un día llega una noticia por algún tercero. Su suegra falleció. Pero ¿qué pasa? En el luto de su suegra, su suegro no la invitó. ¿Qué quiere decir? Ya no la considera más como miembro de la familia. Definitivamente mi suegro ya me descartó, no me considera como miembro de la familia. Si fuera así,
Bueno, yo esperé, pero mi suegro me ignora. Fuera así, yo voy a brincar directo a él. ¿Cómo? Ya Judá se lutó y luego él ya llevaba mucho tiempo solo, pero aún no era tan grande en edad, tenía buena condición. Pasando mucho tiempo llegó el día de trasquilar sus ovejas. Entonces, cortar pelo de ovejas es un día festiva. Generalmente los dueños de hacienda, ellos, se gozan en gran manera con sus amigos, se toma y bebida alcohólica. Entonces, Judá estaba muy contento porque el día de ganancia anual estaba ebrio. En el camino Tamar se vistió, se disfrazó como una ramera. Ya que está ebrio, perdió el control. Su guardia se bajó moralmente. En el camino encontró una viuda. Su rostro estaba cubierto de un pelo. Creyó que era una ramera. Llegó a ella. Pero ella pide a él, pero ahora si no tienes dinero, déjame alguna prenda. Supuestamente como una garantía para poder pagarme. Entonces 3 cosas de pertenencia de Judá lo pide. En aquella noche ella quedó embarazada. Al día siguiente Judá se avergonzó. Ay, ¿qué pasó ayer? Ay, yo me equivoqué, yo cometí un error. A su amigo, ay, amigo, me da vergüenza, anoche me ha sucedido esto. En tal sitio, junto a tal camino, habrá una ramera. Ella tiene 3 cosas mías, que recupérala, llévalo, esto es el pago. Bueno, amigo, yo te hago un favor. Qué buen amigo, ¿no? Desde antigüedad hasta ahora hay tal clase de amistad. Aquel amigo se fue, pero no se encontró ninguna ramera y preguntó a los aldeanos. Los aldeanos dijeron, acá no hay ninguna ramera. ¿Y qué pasa? Mi amigo dijo que aquí hay una ramera. No, en nuestro pueblo no hay ninguna ramera. Y se regresó, lo contó. Jacob dijo, déjelo. Yo voy a comprar nuevos. Entonces mi bastón y mi cordón, ya nada, para que no me pase más vergüenza. Y se olvidó. Después de meses llegó una noticia a su oído. Su nuera está embarazada. Entonces Judá se enfureció en gran manera. Esta mujer deshonra a nuestra familia, mancha a nuestra familia. Voy a matarlas. Luego mandó sus mensajeros, la trajeron. Quería asesinarlos. Porque una mujer indigna. Entonces, al momento de interrogación, mira que dice, ¿quieres saber por quién estoy embarazada? Eso es lo que yo quiero saber. No solamente a ti, a ese maldito también voy a matarlos. Bueno, yo estoy embarazada por el dueño de estas 3 cosas. Y luego presentó. Y Judá rápido se dio cuenta, eran suyas. Entonces esa ramera en aquella noche era mi nuera. ¿Qué pasa? Él queda pensativo y muy avergonzado. Nadie entiende de la situación, solo ella y Judá pueden entender. Judá que le dice, tú eres más justa que yo. Es una historia muy profética, porque supuestamente a una mujer adúltera, Jacob, quien es uno del principal antepasado del Cristo, está interrogando a una mujer adúltera, tú eres digna de la muerte. Pero ella cuando sacó aquella prenda,
Cuando vio la prenda, Judá que dice, tú eres inocente, limpia. Tú no tienes ninguna culpa, porque ella en su mano tenía guardados 3 prendas de Judá. Y Judá luego, ¿qué le dice? Alabado sea tu nombre, porque en tu pueblo hay hombres más jóvenes que yo. De rápido Judá se dio cuenta que cuál fue la intención de Tamar. Fornicación y adulterio, no. Fuera así, ¿para qué a un anciano? Porque en su pueblo hay jóvenes. ¿Por qué tanto quería llegar a mi persona? Su intención no fue algo pecaminoso, sino quería levantar la descendencia de la familia de Judá, porque descubrió es una familia sagrada que tiene una promesa de Dios. De esta familia, con el tiempo vendrá el rey de Israel, el Mesías. Ella quería recibir aquella gracia. ¿Y qué pasa? Y Judá pues dijo, tú eres más justa que yo. Después de miles de años, después de como 2000 años, delante del Cristo llegó una mujer adúltera. 2000 años antes, uno de principal antepasado del Cristo, Judas, delante de él estuvo presente una mujer adúltera. Pero en su mano tenía prenda de Judá. Entonces el dictamen final fue limpia, libre. Después de 2000 años, hay 2000 años de espacio, delante de Cristo, humanamente descendiente de Judá, estaba presente una mujer adúltera. Según la ley de Moisés, acusada para la muerte. Jesús vio a ella, dicho te condeno. O sea, dijo, tú eres más justa, tú eres justa. Tú eres limpia, porque ella tenía guardado la prenda de Jesucristo. Que ella descubrió que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creyó en él. Cuando Cristo vio que ella creyó en él, no lo pudo condenar. Yo no te condeno. Libre. Así que la Biblia es un libro de maravilla. Entonces, entre miles de años del espacio, hay una conexión, un enlace, una liga, conexión, una paralela, conexión. Entonces, cualquier acontecimiento del Antiguo Testamento tiene una simbolización de las cosas que han de suceder. Ya aquí Jacob señala por su salario entre las ovejas. Para poder entender esto, se deben escuchar un poco el trasfondo. Jacob es el hijo de Isaac. Entonces, él fue enviado por sus padres a Padán Aram, donde era el pueblo de su abuelo Abraham, también donde era el pueblo de la madre Rebeca, la madre de Jacob. Entonces su padre Isaac y Rebeca a él le recomendaron, vete a Padán Aram, allí está mi hermano Labán, tiene hijas, tú te casarás con ellas, no te casarás con mujeres cananeas. Porque Canaán era una tierra pagana. Entonces, era una tierra que no conoce a Dios. Mucho paganismo y mucha idolatría. Isaac y Rebeca no querían que su hijo Jacob se casara con mujer que no conocen a Jehová. Por eso lo mandó a Padán Aram.
el origen de ellos, donde Abraham era de aquel lugar, de Padán Aram vino a Canaán. También la madre de Jacob, Rebeca, era de Padán Aram. Entonces, Canaán se representa una sociedad pagana, donde los miembros de aquella sociedad no tienen el conocimiento de Jehová. Padán Aram es una sociedad de gente que conoce a Jehová, adora a Jehová. Entonces, Isaac y Rebeca enviaron a Jacob a Padán Aram para que allí se casaran. Así Jacob llegó a Padán Aram y pudo conocer 2 hijas de su tío Labán. Estamos hablando antes de la ley de Moisés. Antes de la ley de Moisés, hasta entre primos pudieron casarse. Luego de la ley de Moisés, Dios lo prohibió. Pero ya que es antes de la ley de Moisés, ¿qué pasa? 2 primas. Una es Lea, otra es Raquel. Pero la Biblia dice, Raquel era de muy buen parecer. Lea, no tanto. ¿De qué pasa? Entonces, Jacob cuando llegó allí, se enamoró de Raquel. Entonces, su tío Labán es el hijo de su hermana, que hace tiempo se ha ido de la casa. En aquella época, cuando una mujer se casa, en todo el resto de su vida, no pudo ver a su familia. Porque no había transporte público y buena comunicación de una nómada a otra nómada tan distante. Cuando una vez se va, todo el resto de su vida, muchas veces, nunca más pudo ver a su familia. De Labán, cuando conoció a Jacob, ¿tú eres el hijo de mi hermana Rebeca? Sí. Y al verle en su rostro, vio a Rebeca de verdad. Lo abrazó, lo besó, que lo dio bienvenida. Después de un tiempo, Jacob se sintió muy avergonzado. Pero tío, por más que soy tu familia, pero me da pena de que tú me cubra mis gastos, me da una cama, un techo y comida. Yo te serviré 7 años gratuitamente como pastor. ¿Cómo tú me vas a poder servir 7 años gratuitamente? Pero sí, te voy a pedir una condición que te serviré 7 años. Luego, dame tu hija Raquel, quiero casarme con ella. Ah, bueno, para mí, y casar mi hija con mi pariente, mejor que gente que no conoce a Dios. Está bien. Así, Jacob sirvió a su tío Labán 7 años por Raquel. Luego, después de cumplir 7 años el servicio, en el día de la boda, según tradición israelita, la boda se realiza muy tarde de la noche. Cuando termina la ceremonia, entonces la mujer se va a la tienda del matrimonio nuevo. Allí espera a su esposo, pero el esposo hasta la madrugada festeja con los convidados. Luego muy de madrugada se regresa a la tienda donde le espera su mujer. Pero su tío Labán lo engañó, hizo un truco. Jacob, muy cansado, llegó ya casi ya el rayado del alba llegó, pero en la oscuridad, a su tienda. Y se acostó supuestamente con su esposa. Al día siguiente se dio cuenta que no era Raquel, era Lea. Se frustró. ¿Qué pasa? En aquel tiempo no había celular, ni podía ver a la cara. Entonces, en la oscuridad, me engañaste. Yo te serví 7 años por Raquel, pero me diste Lea. ¿Cuándo lo cambiaste? Ayer yo me casé con Raquel, era Raquel, pero esa mañana amanecí con Lea. Entonces su tío, aguanta.
aguanta, no te quería engañar. En mi tierra hay una costumbre, antes del mayor, el menor no puede casarse. Pues el menor no puede casarse antes de su mayor. Bueno, entonces tú me prometes, 7 años más me servirá. Si me promete, luego de 7 días te daré Raquel. Jacob aceptó. Después de 7 años se casó con Raquel. Así, total 14 años de servicio. En algunos sentidos es un engaño. Pero ¿por qué su tío le quiso engañar? Porque él se dio cuenta desde cuando llegada de Jacob, Dios empezó a bendecir en gran manera a su familia. Número de ganados crecieron en gran manera. Creo que mi sobrino ha traído bendición de Dios. No quiero que se vaya de mi casa. Quería retenerlo largo tiempo. Por fin, 14 años. Después de 14 años, Jacob, ¿cómo se sintió? Yo ya no debo nada a mi tío. Moralmente no. Porque yo le di 14 años del servicio gratuito. Ya quiero regresar a mi tierra. Por eso él se acercó a su tío y suegro, a la vez suegro. Tío, ya déjame regresar. ¿Cuándo yo podría levantar a mi casa? Te serví 14 años gratuitamente. Gracias, porque tú fuiste muy gentil conmigo, muy amable. Me diste tus 2 hijas, me diste toda protección, pero te di 14 años del servicio gratuito. Déjame ir. En ese momento, Labán, para retenerlo a Jacob, bueno Jacob, entonces señálame tu salario. Génesis capítulo 30, versículo 28. Queriendo retenerlo más, le dijo, señálame tu salario entonces, y yo lo daré. Tú te sientes abusado. Bueno, según yo te traté bien. Pero si cada quien maneja diferente versión, diferente forma de pensar, yo te traté bien, pero tú te sientes abusado. Bueno, yo reconozco, me has servido. Tú no debes a mí. Pero si el tema fuera dinero, señálame tu salario. Y yo lo daré. Es una palabra profética, de siglo en siglo. Entonces, porque Labán es uno de principal antepasado del Cristo. La Biblia llama al Cristo pastor de pastores. Jacob es pastor de ganados. Entonces su tío Labán pregunta, señálame tu salario. Y yo lo daré. Entonces Jacob contesta, pero esa contestación es profética. Después de mucho tiempo, pastor de pastores, Jesucristo, ¿cuál de ganado él señalaría por su salario, o sea, por sus ovejas? Capítulo 30, versículo 32. Jacob dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario. Aunque yo no tengo mucho conocimiento de ganadería, pero tuve oportunidad de estar cerca de algunos rebaños cuando me fui a Bilbao, de España. Una hermana española, claro, ella nunca quiere aceptar española. Yo soy vasca, pastor. Yo no soy española, pero
el reino vasco ahora pertenece a España, tú eres española. No, yo soy vasca. Incluso me mandó un documental de la historia del reino vasco, que reconociera que ella es vasca. Bueno, estaba bien, tú eres vasca, pero española. Entonces, se molestó. Cuando ella me invitó a compartir en su pueblo, me fui a Bilbao, hermoso lugar de verdad. Me encantó. El padre de hermana Ana era pastor de ovejas, vi su rebaño. En la subida de una colina, cientos ovejas. En mi vida algunas tuve oportunidad de poder estar en algún rebaño. Generalmente un rebaño de ovejas, la mayoría de ovejas de color blanco, la mayoría. La minoría sí tiene color salpicado, manchado, oscura, color oscuro. La cabra sí hay mucha cabra negra. Por eso sobre la cabra nunca menciono de color oscuro, sino solo salpicado y manchado. Entonces, en un rebaño, entonces los animales de tal condición siempre es minoría. Cuando Labán escuchó, le pareció excelente. Bueno, entre mis ovejas, solo las ovejas manchadas, salpicadas de color, oscuro de color, sería tu salario. Y entre las cabras, de color salpicada y manchada, sí, ya está hecho. Es una promesa. Desde aquel día, ¿qué milagro sucede? Cada oveja que tenía su cría, cuando fuera una oveja muy saludable, fuerte, todos los crías que nacían eran salpicados, manchados, de color oscuros. Con el tiempo, Jacob llegó a ser riquísimo y poderoso, hasta que su tío Labán le celara y todos los cuñados. Si pudiera proyectar a ustedes el rebaño de Jacob, el rebaño de Labán, ¿cómo quisiera poder proyectarlo? Entonces, entre rebaños de Jacob no hay ninguna oveja, ninguna cabra de color totalmente blanco, sino todo lo manchado, todos los salpicados de color oscuros. Entonces, en el rebaño de Labán, los mejores, todos perfectos, buenas condiciones. En el rebaño de Jacob, solo manchadas, salpicadas de color oscuro. Pero esa historia, ¿cómo termina? Vamos a ver Génesis capítulo 30, versículo 42 al 43. Capítulo 30, versículo 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Y aquí nosotros pudimos ver el salario de Jacob. Entonces, claros, las ovejas de color salpicada y manchada no significa inferiores, pero la Biblia siempre tiene doble, triple significado. Quiere decir algún defecto, alguna inferioridad. Entonces, Jacob, por su salario, no quiso elegir las ovejas, las cabras de condiciones normales, o sea, buenas, sino malas. Pues su tío Labán le pareció bien. ¿Eso es lo que tú quieres? Está hecho. Ya es una promesa. Te juro. A partir de ahora, entre mis ovejas, todas las ovejas, salpicada, manchada y también color oscuro, será tuya, entre cabras manchadas y salpicadas.
Pero con el paso del tiempo, ¿qué milagro sucedió? Todos los ovejunos, ovejas más fuertes, y podían tener crías de color manchado, salpicado, oscuro, y cabras también. Entonces Jacob eligió la parte débil, la parte inferior. Pero ¿cómo termina? Lo que era inferior llega a ser superior, avergonzar al rebaño que originalmente era superior en número, en calidad. Esta historia para mí es demasiado esperanzadora. ¿Por qué razón? Estas ovejas, estas cabras, simbolizan a las personas, a quienes más adelante Cristo elegiría. Cristo elige a su salario entre tantas personas del mundo. Por lo menos en este capítulo, por lo menos en esta historia, Labán representa el dueño de aquel lugar, equivalente del dueño del mundo entero, el príncipe de este mundo. Entonces Jesucristo que dice, con Jesucristo negocia. Entonces el príncipe del mundo le pregunta, ¿cuál sería tu salario? Señálame a mi salario, mi parte. Yo, entre ovejas salpicadas, manchadas, de color oscuro, de entre cabras manchadas y salpicadas. ¿Qué quiere decir? De condición inferior. ¿Eso es lo que tú quieres? Bueno, está hecho, es un negocio. Ya es una promesa. Para mí es demasiado esperanzadora esta historia. Jesús no ha elegido los mejores del mundo, los superiores del mundo. Cuánto a mí me refresca y cuánto gozo me trae. ¿A quiénes Cristo elige? Pero esta historia finalmente cómo termina. Aquellos que eran inferiores, pero por la voluntad de Dios, llegan a avergonzar a quienes originalmente eran superiores. Los inferiores llegan a ser superiores por la gracia de Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1. Entonces, esta cita bíblica concuerda perfectamente con la historia del salario de Jacob. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera del Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Siguiente. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para mí, esta cita bíblica es maravillosa. Aquí se manifiesta la ideología de Dios. Cuán bondadoso es nuestro Dios, cuán clemente. Entonces el apóstol Pablo dijo, mirad hermanos, vuestra vocación. Entre vosotros no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
nosotros tenemos algunos hermanos políticos de alto rango, pero no muchos. Hay algunos hermanos de alto nivel académicos y también su posición económica en la sociedad, nivel muy alto, hay, pero no muchos. Esto hace 2000 años también era igual. Luego aquí nos cuenta un listado de gente que Dios escoge. Entonces, gente de 5 condiciones. ¿Ustedes han recibido la salvación? ¿Eso qué quiere decir? Ustedes es una de estas 5 condiciones. Aunque no quiere aceptar. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, entonces tal vez no es salvo. Entonces, si fuera salvo y salva, quiere decir que una de las 5 condiciones que en ese listado están escritos. ¿Qué dice? Sino que, ya, en el número 1, lo débil del mundo Dios escoge. Dios, ¿y cuál es el propósito? Para avergonzar a lo fuerte. El segundo, siguiente. Lo vil del... regresa al versículo 27. El segundo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ustedes deben razonar bien ahora. Luego yo voy a preguntar, ¿ustedes con cuál se identifica? Primero lo necio. Segundo, lo débil. Ya, el tercero. Lo vil del mundo. Tercero. Cuarto, lo menospreciado. El quinto, lo que no es. Don nadie. Lo que no es. Entonces, en ese listado vemos 5 condiciones. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es nada y nadie es. 5. ¿Y cuál es el propósito? Avergonzar. Él escogió al necio para avergonzar a los sabios del mundo. Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes del mundo. Él escogió a lo vil del mundo para avergonzar a los dignos del mundo. Él escogió a los menospreciados para avergonzar a los apreciados. Él escogió lo que no es nada y nadie para avergonzar lo que es. Es magnífica sabiduría de Dios. ¿Y cuál es el propósito? El propósito final, siguiente. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia, sino el mundo sepa Jesús que Dios envió al mundo es nuestra justificación. Es quien a aquel necio, aquel débil, aquel vil, aquel menospreciado, aquel que no es nada y nadie, lo justifica, lo hace ser justo delante de Dios, lo santifica y también lo redime. Dios los usa maravillosamente para avergonzar a los que lo que es del mundo, para que todo el mundo, nadie puede jactarse, sino alabanza solo sea para Dios, para Cristo. Entonces, esta ideología, esta mente de Dios, a mí me inspira. Entonces, para que Dios
me haga sabio, me haga fuerte, me haga digno y me aprecie, me haga ser como alguien que me use grandemente conforme a su propósito. Yo no tengo que enfocarme ni esforzarme en ser sabio, en ser fuerte, en ser digno, en ser apreciado, en ser alguien. ¿Por qué? Entonces la alabanza no será para Dios. La alabanza será para aquel hombre. ¿Cuántas personas hoy en día quieren ser sabio, quieren ser fuerte, quieren ser digno, quieren ser apreciado, quieren ser alguien del mundo? ¿Cuántos pastores, en vez de humillarse, menguarse y le presenta al Cristo grande, desde el púlpito se le presenta engrandecido? Excelente orador, un excelente caballero, con una excelencia en su condición. Nosotros cuando vemos canales cristianos, incluso hay algunos pastores que se parecen como un locutor de un show, programa de show de jóvenes. Ropas con mucho brillo, como si fueran actor y actriz. Quiere ser sobresaliente, quiere llamar atención del público, quiere ser popular. Para poder ser popular, tiene que renunciar la sinceridad, la rectitud. Si quiere ser popular, el mundo les gusta la mentira. Si quiere ser popular, tiene que aceptar la hipocresía, la mentira, la falsedad, lo que no es, tiene que presentarlos. Todo el mundo malinterpreta la vocación de Dios. Mirad, hermanos, vuestras vocaciones, dice. Señálame tu salario. Jacob dice, símbolo de Cristo. Señálame tu salario. Satanás dice a Jesucristo, enséñame cuál sería tu salario, mi salario. Entre gente salpicada, manchada, oscuro de color, entre cabras, manchada, salpicada, gente necia, débil, vil, menospreciada, gente que no es nada y nadie, será mi salario, dice. Para enseñar al mundo con el tiempo. Aquel rebaño supera al rebaño de Labán. Entonces, nadie alabará a aquellos ganados. Nadie alabará a aquellos ganados. Yo te conozco como un color contraste. Los pintores usan bastante técnica del contraste para llamar atención del público a su inspiración. A propósito, usa colores del contraste. Entonces, un personaje en su pintura de color muy llamativos, otro personaje con color gris, oscuro, color de sombra. Entonces, gente que visita aquella galería, aquel museo, cuando ve una obra artística, una pintura, un cuadro, y ve primero lo que llama nuestra atención, un personaje vestido de color llamativo. Creo que es muy rico. Ay, muy hermoso, muy guapo, muy hermosa mujer. Y luego, cuando ve atentamente detrás de ella, hay otro personaje bajo la sombra. Ni siquiera se ve color de su vestimenta.
nos deja pensativo. ¿Esto qué quiere enseñarme? En la sala de mi casa está puesto un cuadro del hijo pródigo. Hijo pródigo, realmente un indigente mendigo. Un lado de su pie descalzo, otro zapato pero roto, abierto. Se ve su dedo pulgar. Cabello, todos se cayeron lapados. Ropa desgastada, sucia. ¿Y qué pasa? Su padre mantiene abrazándose, pero dos ojos están cegados. Ciego, no pueden ver. Una mano musculosa y fuerte, otra mano parece la mano de mujer. Entonces el pintor quiso transmitir su inspiración. El hijo pródigo de color gris, su padre, ¿por qué está ciego? Está ciego, está cegado por el amor, no puede ver la inferioridad de su hijo. Una mano poderosa, poder del Padre. Otra mano muy delgada, parece delicada mano de mujer, mano de misericordia. Mano de poder, mano de misericordia, abraza a su hijo. Dos ojos cegados, ya no puede ver nada del defecto de su hijo. Al lado en la oscuridad. Al ladito del padre, un hombre de vestimenta de color llamativo, su hermano. Mientras tanto es que padre medio agachado está, su hijo mayor de pie, parado, como un soldado, bien vestidos, no está de acuerdo. Pero, ¿cómo está interpretados? Bien vestido, pero está bajo sombra. Su hermano, ahí está. Gracias a los colaboradores. Entonces, allí, el que está bien vestido, parado. Mientras tanto que el padre agachado. Dos ojos cegados. No puede ver. ¿Qué es lo que no ve? La inferioridad. La humildad de su hijo regresado no puede ver. Una mano, fíjense, dos manos. Una mano grande. Otra mano muy pequeña. Mano de poder. Mano de misericordia. Al lado su hijo, mejor que su padre vestidos, hasta con su gorra, pero no se agacha. Pero lo colocó en la oscuridad. Esa técnica del contraste, el pintor genio quiere transmitir su inspiración a los visitantes. Entonces, el que se le cree bueno y recto, se cree más justo, pertenece a la oscuridad. El fracasado, el arrepentido, en sí sucio, fíjense en dos plantas de pie, uno con zapato, otra ni siquiera zapata. Pero bajo la luz, en un lugar más alumbrado lo colocó. Lo sucio, lo vil, lo débil, en el centro de la luz. El que se cree digno, el que se cree elegante bajo la oscuridad. Más atrás, los sirvientes humildes, pero muy atentos están viéndolo, el amor del Padre. Entonces los pintores usan esta técnica. En nuestra vida nosotros tenemos que usar una técnica del contraste. Pero muchos de ustedes, ¿qué clase de técnica del contraste siempre se aplica? Yo soy más brillante. Yo soy más popular. Yo soy más sobresaliente. Cuando soy fuerte, Cristo es débil en mi persona. ¿Por qué Cristo elige gente de 5 condiciones? Necio, lo débil,
lo vil, lo menospreciado, lo que no es nada y nadie para este mundo. Por medio de ellos, avergonzar a los sabios del mundo, a los fuertes del mundo, a los dignos del mundo, a los apreciados del mundo, a algunos que son alguien de este mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quisiera ubicarme, cuando yo quisiera ponerme al lado de gente de otra condición, Cristo conmigo no puede cumplir el propósito. Por medio de mi vida, avergonzar a ellos, Él no puede cumplir. No me puede usar. No me puede usar para cumplir su plan. Entonces, el propósito principal, nadie se jacte, nadie se glorie de sí mismo, sino toda honra y toda gloria a Cristo, a quien Dios envió al mundo. Vino de Dios. Cristo, para que el mundo sepa, es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Cristo es nuestro mérito, Cristo es nuestra competencia. Pero nosotros tomamos camino, un rumbo contrario. Yo también me desvié del camino recto. En el año 88, en el mes de abril, estuve en el seminario teológico Mahanaim de nuestra misión Buenas Nuevas. En aquel tiempo no fue llamado el seminario teológico Mahanaim, sino Escuela Misionera del Corea del Sur. Cuando yo estaba en la escuela misionera, el pastor Oksu Park era mi director y mi supuestamente maestro. En una clase él dijo: hermanos, algún día ustedes, si recibieran la gracia de Dios, llegarán a ser pastores. Yo tengo un anhelo, una preferencia, sea un tipo de pastores. Que el tipo de pastor que cuando trabaja con los hermanos, por ejemplo, en la obra, hermano, te voy a ayudar, yo voy a clavar un clavo. Trata de clavar a la cabeza del clavo y luego su martillo se va sobre su dedo pulgar, deja moretonado. Me lastimé, ayúdame, hermanos. Los hermanos, mi pastor, inútil, ¿para qué vino? Para crear problemas, para cargarnos. Pero bueno, no puedo usar el martillo, pero por lo menos puedo pintar. Se va al lado del hermano: hermano, ayúdame, yo también quisiera pintar. Ay, pastor, déjelo. No, voy a ayudar. En vez de usar la pintura para pintar a la pared, se bautiza en sus propios cuerpos, en todo el cuerpo. ¿Cuánta pintura hecha a perder en el piso? ¿Usted en dónde quiso pintar? ¿A la pared o en el piso? Yo supuestamente a la pared, pero mire, pastor, ¿cuánta pintura desperdició en el piso? Manchada de pintura. Entonces, bueno, me voy allá. Voy a ayudar al hermano carpintero. Yo también puedo hacer uchar, por favor. Ayúdame. Yo le voy a ayudar. Entonces, una madera de buen material, buen precio en medio deja cortado. Pastor, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo cortó? No me dijo que esto cortar. Pastor, esa pata de mi mesa, pero usted dejó ya partida por la mitad, no sirve. ¿Sabe que cuánto costó? Cuando habla de economía, no entiende nada de la economía. Cuando habla de política, no entiende nada. Y luego los hermanos digan: ay, mi pastor, de verdad. Yo prefiero que él no haga nada. Pero cuando llega la hora de predicar,
cuando se presenta en púlpito, abre la Biblia, comienza a hablar. Todo el mundo diga, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde trae esa profundidad? ¿De dónde consigue la palabra que realmente conmueva nuestro alma y nos transforma? Entonces, nadie se fijará en ustedes, nadie glorificará a ustedes, sino dará gloria a Dios, el Padre Celestial desde el cielo, al ver a tal siervo. Por él, todo el mundo, por donde que se vaya, la alabanza llega a su oído. ¿Cómo considerará mi precioso siervo? Lo va a usar maravillosamente. Jóvenes, yo quiero que ustedes en el futuro sean tal tipo de pastores. No espero que sea gente excelente, gente elegante, gente bien educada, gente bien resaltada y sobresaliente. Sino la gente diga, no veo nada especial, pero cuando él comparte, ¿qué pasa? ¿De dónde trae esa sabiduría? ¿De dónde trae esa autoridad? ¿De dónde trae aquella fuerza? Y luego al escuchar, al aplicar su enseñanza en mi vida, veo la compañía de Dios. Entonces ustedes serán llamados verdaderamente siervos de Dios. Esa enseñanza yo apunté, trataba de rellenar en mi cuaderno. Amén, 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 aleluya, amén. Luego de graduarme, lo olvidé todos. Quise ser buen ministro, excelente ministro, sobresaliente, caballero, no siéndolo. ¿Qué pasa? Cada vez que yo quería engrandecerme a mi propia persona, a lo largo del tiempo el Espíritu Santo empezó a enseñarme, cuando tú eres sobresaliente, cuando tú eres grande, yo en ti soy muy débil. Porque contigo nada puedo hacer. Porque tú suficientemente, un autosuficiente, solo por tu propia cuenta te presenta justo, santo, sin defecto, sin tacha, sin arruga. Pero en realidad es una falsedad. Tú a ti te conoces a ti mismo, yo te conozco. Tú también a ti te conoces quién eres tú. Lo que no es, siempre trata de presentar. Luego, tú estás ebrio de aplausos, alabanza de este mundo. Yo nada puedo hacer contigo. ¿Sabe qué? Ustedes, ¿qué es lo que resalta un siervo como realmente siervo de Dios? ¿Su excelencia? No. Su humildad. Su humildad es lo que a él le resalta. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo me gloriaré de mis tribulaciones, de mi angustia, de mi debilidad. Yo no creo que el apóstol Pablo, este grado tan superior de la lección espiritual, desde muy de joven en este camino haya descubierto. Sino después de haber recorrido mucho tiempo, Pablo un día descubrió un secreto. Cuando yo me esforzaba para presentarme excelente persona, Cristo no pudo hacer nada. Cuando leemos el libro de Hechos, un día Pablo estuvo en Atenas y vio que gente de Atenas, sus hábitos, pasatiempo era hablar de filosofía, nuevo conocimiento. Pablo tenía buen nivel del estudio y filosofía e idioma. Entonces la prédica según nuestro criterio humano más perfecta y hermosa del Pablo es la prédica que ha dado en Atenas.
bien compuesta, muy hermosa. Pero la Biblia que dice, nadie recibió la salvación. Nadie. Aunque Pablo, según los teólogos, es la prédica la más brillante del Pablo, dice. En el libro de Hechos, cuando leen ustedes pueden ver cómo él predicó. Una prédica, exposición perfecta. Pero ¿cuál fue el resultado? Nadie aceptó al Cristo. Luego Pablo, cuando escribió con su puño y con sus propios dedos a la de Corinto, una ciudad que tiene tendencia de ser sobresaliente. ¿Cómo inicia? Capítulo 2. Yo, cuando estaba entre vosotros, estuve con mucho temor y miedo, para que la excelencia no esté en mí. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero yo predico Cristo crucificado. Aparte del Cristo crucificado, nada quise compartir a vosotros cuando estuve entre vosotros. Estuve con mucho miedo y temor, para que en ningún momento se manifieste alguna excelencia de Saulo del Tarso, sino solo Cristo. Entonces podemos ver, apóstol Pablo también al principio era como uno de nosotros, anunciando el evangelio. A la vez él quería ser alabado, él quería ser reconocido, quería ser popular, pero luego él descubrió, cuando eres fuerte, Cristo era débil en él. Nunca quiso. Yo hasta ahora conozco a algunos ministros de ese púlpito, nunca cuenta su inferioridad, nunca cuenta parte más oscura, vergonzosa de su vida, nunca cuenta. De repente se le presenta como si fuera un doctor de la Biblia, solo quiere comentar de la Biblia, su prédica aburrida, no llega para nadie, porque todo el tiempo presumido, él está alabándose a su propia persona. Se cansa de escuchar a tal clase de persona. Cada vez que se abre su boca, presumido, se habla de sí mismo. Yo era bueno, yo era la más linda, yo era más inteligente, yo era alguien, era. ¿Esto por qué recibió la salvación? ¿Por qué no logró la salvación? ¿Por qué no salvaste a ti mismo con tus propios méritos? ¿Por qué fuiste salvo? ¿Qué quiere decir? Una persona es salva, uno de 5 hombres que Pablo mencionó. Por eso recibe la salvación. ¿Qué dijo? Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es nada y nadie. ¿Pero de qué está hablando? Tu origen es uno de estos 5. Yo era así, yo era así, yo era así. Una contradicción. Si fuera así, ¿para qué tú recibiste la salvación? Si fuera así, ¿por qué tú estás aquí? La Biblia dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. Habla de nuestra vocación. Señálame tu salario entre ovejas salpicadas, manchada de color, oscuro del color, entre las cabras, manchada, salpicada. ¿De veras? Eso es lo que tú quieres. Labán estaba contento. Bueno, es ya un contrato ya hecho. Así será. Si Jacob hubiera dicho de la manera contraria, entre las ovejas color blanco, entera, que no tenga nada de mancha, entera y cabras, será mi salario. No, eso no se vale. Otra vez, elige el otro, eso no se vale. Muchas personas, por creerse sabia, en realidad fue hecha muy necia. No se da cuenta de su necedad. Con su boca se demuestra la ignorancia que hay en su corazón. Entonces, como técnica de pintores,
el efecto del contraste. Cuando soy gris, yo soy negro, yo soy sombra, Cristo coloreado, Cristo resaltado, Cristo brillante en nuestras vidas. Entonces en aquel momento Cristo se puede manifestar con su máximo poder en mi vida. No trato de avergonzar a alguien, solo en humildad estoy compartiendo. Pero entre muchos oyentes, gente realmente que es alguien, con algunos títulos profesionales, algún cargo muy importante, se sorprende. Mire, yo he oído a muchos psicólogos, a muchos oradores, pero nadie pudo decirme esto. Mire, sorprendente enseñanza. Dios, ¿qué está haciendo? Por medio de un necio, un vil, está avergonzando a los sabios del mundo, a los fuertes del mundo. Esa persona nunca alabará a aquel pastor. Seguramente en esa iglesia hay alguien. En esa iglesia yo siento presencia de Dios, dice. La alabanza hacia donde se dirige, al Cristo. Hermanos, apóstol Pablo finalmente lo descubrió. Ahora me alabaré, yo me gloriaré de mi debilidad, de mi angustia, de mi aflicción, de mi tribulación, porque cuando eres fuerte, su poder se perfecciona en mi debilidad. Es un gran secreto. En esta mañana no hay quienes quieren ser perfecto, quiere ser sin tacha, sin arruga. Entonces el poder del Cristo no encuentra condiciones, ustedes no pueden perfeccionarse, no se manifiesta. Cuando yo estoy en aquella condición, yo soy aquel negro, sombra, gris. Entonces el contraste, Cristo es múltiples colores, brillantes colores. En mi vida invisiblemente se manifiesta Cristo. La gente me ve, pero en mí siente al Cristo. Esta persona tiene algo. Pero en sí es humilde. La gente, pero al ver a esa persona, siente al Cristo en esa persona. Porque Cristo se está manifestando con su poder. Si nosotros tuviéramos alguna condición para poder ser presentado delante de Dios sin mancha, sin arruga, ninguna tacha, es Cristo. Cristo es nuestra justificación. Amén. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra redención. Dios quiere escuchar esa alabanza de todo el mundo. Toda boca hacia Dios alabar. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Tú nos justificaste. Tú nos santificaste. Tú nos redimiste. Tú nos glorificaste. Por ti podemos estar en pie delante de tu presencia. Dios, ¿cuánto se gozará del cielo entonces? ¿Dónde está? ¿Por qué de aquella dirección a mi oído llega tanta alabanza? ¿Ahí quién está? Pastor Pablo Shin. Trabaja bien. De aquel lugar de repente mucha gente me está alabando. Pero un día, al oído de Dios, desde una dirección del mundo, México, aquí Xochimilco, hay mucha gente ahora está idolatrando a alguien. Dice que fulano es tan brillante, tan sobresaliente. ¿Quién es? Emmanuel Cruz. Entonces, es un ídolo, mi enemigo, ángeles. Desde mi depósito puede sacar todas las herramientas, palo, pico y mazo. Váyanse a destruirlos.
ese ídolo tiene que aplastarlos. Entonces, ¿qué sucedería? Una verdadera humillación vendrá sobre nuestra vida. Pues hermanos, cuán esperanzadora esta historia. Señálame tu salario, mi salario. Pablo Shin del Corea, ese inútil y necio, salpicado y manchado. Luis Méndez, otro salpicado de México. Y luego Armando Orozco, es manchado de México. Ay, esos inútiles tú eliges por tu salario. Ay, para mí no sirve para nada bueno. Tómalo, agárralo. Con el tiempo, el rebaño de Jacob aplasta, avergüenza al rebaño de Labán. Entonces, para mí es una inspiración. Si me mantengo como oscuro, como sombra, como yo negro, nunca tratar de engrandecerme, menguarme. Entonces, Cristo, por medio de mi persona, a los sabios, a los fuertes, a los dignos, a los aplaudidos, a quienes son alguien, los avergonzará. Entonces se va a manifestar grandemente en mi vida. Entonces ustedes, ¿cuál ustedes prefieren? ¿Engrandecerse a su propia persona o menguar a su propia persona? ¿Quiere engrandecerlo? Bueno, adelante, prueben. Muchas amarguras, tribulaciones les están esperando. Pero se menguan ustedes, Cristo será engrandecido en la vida de ustedes. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Y si pudieras recibir palabras de aliento en cualquier momento y donde sea que estés, cada día millones de personas buscan un mensaje de esperanza y fe que guíe su vida. Descubre los momentos más poderosos de las predicaciones ahora en TikTok. Videos cortos llenos de la palabra de Dios que pueden cambiar tu día.